Ok, muy buenas noches, espero que se encuentren bien. La sesión del día de hoy se va a basar en realizar un ejercicio de un intercambiador carcasa-tubo, bajo el cual estaremos modelándolo a partir de cálculos manuales realizados utilizando libro de referencia de CERT de un equipo carcasa-tubo, un equipo de transferencia de calor carcasa-tubo, donde vamos a seleccionar la configuración mecánica más adecuada y lo que serían los parámetros como diámetro de carcasa, diámetro de tubo, espaciamiento entre los mismos, el tipo de arreglo. Y bueno, una vez teniendo los cálculos, o sea, las propiedades de proceso del simulador Aspen HYSYS, entonces podemos desarrollar o trabajar en la configuración térmica y mecánica del intercambiador. Es decir, evaluar lo que sería posibilidad de vibración, planos, la configuración más adecuada para el proceso, incluir factor de ensuciamiento en el equipo, entre otros elementos. ¿Ok? Muy bien. El enunciado se basa entonces en un intercambiador que es básicamente un enfriador. Aquí no vamos a considerar cambio de fase. Aquí vamos a requerir enfriar condensado a partir de un condensador. El fluido que vamos a utilizar como medio de enfriamiento va a ser agua. ¿Okay? Agua, obviamente que proviene de una torre de agua de enfriamiento, ¿okay? Que debe de presentar ciertos elementos a considerar, que es un agua dura. Y esta agua pudiese tener, digamos, un cierto grado de posibilidad de ensuciamiento a diferencia de un agua tratada. ¿Okay? Un agua que no presente, o sea, un agua como el agua de calderas, ¿no? Que requiera un tratamiento adecuado para eliminar posibilidades de iones que pudieran estar presentes en la misma. El agua va a entrar a condiciones de ambientales, es decir, 25 grados centígrados y una presión de una atmósfera o 101,325 kilopascal, si lo quieren utilizar en esas unidades. La condición de salida del agua va a ser 40 grados centígrados. Obviamente algunos datos ustedes tienen que considerarlo utilizando la lógica, ¿no? Como todo ingeniero, ustedes saben que hay algunas consideraciones que nosotros tenemos que plasmar o establecer al momento de diseñar un equipo. El fluido que vamos a enfriar es metanol, una corriente de metanol que es un fluido polar, igual con la misma naturaleza de polaridad que el agua. Se va a enfriar de 95 a 40 grados centígrados. La intención es dimensionar un intercambiador carcasa-tubo que garantice este servicio. Vamos a determinar la carga calorífica, utilizar el fluido más corrosivo, obviamente por el lado tubo, en este caso sería el agua de enfriamiento. Vamos a tener algunas consideraciones como el CP, entre otros elementos. Recuérdense que todo esto es para datos referenciales para ustedes, para compararlos con lo que tiene tabulado el simulador de proceso en base a la información que está establecida en la librería de propiedades en Aspen HYSYS. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recordando lo que ya hemos visto en clases previas, lo primero que debemos de realizar es un balance de materia, ¿ok? El balance de materia implica las corrientes de entrada y de salida y posterior a ello establecer el balance de energía para poder determinar la carga calorífica. Recordemos que para el fluido caliente y para el fluido frío, la misma carga que recibe y que cede en el proceso debe de ser igual. ¿Qué hacemos aquí? Lo que buscamos aquí es que en función de las condiciones de proceso, nosotros podamos determinar esa carga calorífica requerida y luego, utilizando obviamente el CP de los componentes, poder entonces determinar el Q del proceso y posterior a ello, haciendo un despeje, poder determinar el flujo de agua de enfriamiento. Esto como cálculo manual, ¿no? Después de allí,
nos iríamos al diferencial de temperatura media logarítmica para hacer la corrección y poder determinar el Q de mi proceso. En función de ese Q, establecería un área de transferencia. Y bueno, esa área de transferencia sería el área requerida para mi proceso. Vamos entonces a los cálculos antes de empezar a trabajar con el simulador de proceso. Voy a ir bastante despacio para que ustedes puedan comprender y seguirme al momento de que yo vaya a explicar dentro del simulador. La carga calorífica, obviamente el dato manual lo realizo utilizando el flujo másico del fluido conocido, o del fluido conocido, y la capacidad calorífica que establecí, que es 3.926, multiplicándolo por el diferencial de temperatura. Y estos datos los ajusto, ¿para qué? Para llevarlos a unidades en sistema internacional. Entonces obtuvimos que sería más o menos en la carga calorífica de 5,9 megavatios. Entonces, en función de esta carga calorífica, vamos a determinar el flujo de agua. Obviamente tenemos como dato la capacidad calorífica, que no la tenemos, entonces se las facilito para que ustedes puedan, posterior a realizar el cálculo manual, verificar esos datos con el simulador de proceso. Entonces, realizando el despeje, tenemos que el flujo de agua va a ser igual a la carga calorífica de mi proceso, dividido entre el CP del agua y el diferencial de temperatura de agua o de la corriente que estoy utilizando como medio de enfriamiento. Entonces aquí tengo despejado el flujo de agua de enfriamiento. Muy bien. El próximo paso sería realizar lo que sería el diferencial de temperatura media logarítmica. Es un cálculo bastante sencillo en función de las temperaturas que yo tengo en mi proceso, de las corrientes involucradas. Y luego, en función de ello, realizo con las ecuaciones que ya hemos visto previamente el factor de corrección. Ese factor de corrección del gráfico que habíamos mencionado en sesiones previas, podemos entonces hacer el ajuste del diferencial de temperatura media logarítmica y entonces poder calcular el nuevo Q. Entonces, en función de ello, con el Q que ya teníamos determinado y asumiendo el coeficiente de transferencia global de mi proceso como 600 vatios metros cuadrados Kelvin, estimo el área de transferencia de calor. La estimo. Sería 4.138,6 en pie cuadrado o 384,49. Muy bien. Luego, con esos datos, bueno, aquí voy a recordarles las ecuaciones que mostré del diferencial de temperatura media logarítmica, bueno, donde se determinaban R y S, porque debe ser, no debería de ser menor que 0.8, ¿ok? Sin cuando debe de ser o diferente de 1 o igual a 1. Y bueno, entonces en función de eso, de esa información, procedemos a hacer nuestro diseño de intercambiador. Lado tubo y lado carcasa. Vamos entonces a iniciar con el ejercicio dentro de Aspen HACCP, ¿ok? Les ruego que por favor me sigan para entonces, en función de los datos que tenemos o calculados y que los vamos a comparar con los que tenemos con el simulador, empezamos a trabajar. Por favor, verifíquenme si alcanzan a visualizar mi pantalla. A señal de costumbre, me pueden enviar un chat para verificar que ya ustedes están viendo mi pantalla.
Muy bien. Entonces, lo primero que hago es ubicar, como ya les he explicado, dentro de la barra de herramientas de mi computador, el Aspen HiSi. Recordemos entonces utilizar este icono que está acá, que lleva directamente al simulador de proceso. Para ahorrar tiempo, yo tengo aquí abierto mi simulación tal cual como ustedes la abrirían. Entonces, ubico los componentes. ¿Cuáles serían los componentes aquí en mi proceso? Los componentes serían agua y metanol. El próximo paso sería determinar, en función de las condiciones que tenemos de los fluidos, cuál sería el método de termodinámico recomendado, según las características de presión, temperatura y el tipo de compuesto que tenemos, es decir, un compuestos orgánicos y el agua y la polaridad de los mismos, seleccionaríamos un método adecuado para el proceso. Entonces, el método que vamos a tomar en consideración es el método NRTL, ¿ok? Una vez establecido componente y método termodinámico, nos ubicamos en el ambiente de simulación. En el ambiente de simulación voy a proceder entonces a definir las corrientes de entrada y salida de mi proceso y voy a seleccionar un intercambiador de calor de acuerdo a lo especificado, o sea, a los requerimientos que tengo de mi ejercicio, no olvidando que debo de seleccionar un intercambiador carcasa-tubo y que posterior a ello voy a utilizar la configuración más recomendada según el tipo de servicio que tengo en mi proceso. Entonces, empiezo con las corrientes de entrada. ¿Cuáles serían esas corrientes de entrada? Sería agua, ya, esperen un momentico que no me la reconocí. El agua de entrada y mi otra corriente que sería el metanol de entrada. Dentro de la paleta de operaciones unitarias ubicada dentro del simulador Aspen HiSi, ubicaría los equipos de transferencia de calor. Hemos hablado en clases previas que hay diferentes tipos de arreglo. Tenemos un condensador, o sea, lo que es el arreglo tradicional sin geometría. Condensador y, disculpen, calentador o radiador también pudiéramos considerar y enfriador. Tenemos intercambiador carcasa-tubo considerando la configuración y tenemos otros tipos de intercambiadores de proceso, como serían de fuego directo, aeroenfriador, cajas frías y de placas. Entonces vamos a seleccionar el intercambiador carcasa-tubo. Y luego de que seleccionamos el intercambiador carcasa-tubo, nos ubicamos dentro del equipo. En el equipo vamos a seleccionar las corrientes de entrada. ¿Quién va a ser la corriente que va a entrar por los tubos? Definitivamente, debido a las características de mi proceso, el agua tiende a ser un fluido que genera corrosión, además que también me genera ensuciamiento. Entonces, por esa razón, selecciono como fluido que va por los tubos el agua. Entonces, ubico aquí, dentro de las corrientes, agua de entrada. Aquí defino lo que sería el agua de salida. Le voy a colocar la etiqueta water out. La corriente que va por la carcasa, que sería el metanol de entrada o metanol in. Y la corriente que va por la salida, que sería metanol out. ¿Ok? ¿Qué es lo próximo que tengo que hacer? Bueno, la forma de trabajar dentro del simulador para trabajar de forma organizada es primero definir las condiciones de proceso y luego que tenga establecidas las condiciones de proceso, empezar a definir lo que serían las condiciones, el diagrama de flujo de proceso para trabajar de forma organizada, tal cual como lo estoy haciendo acá. Muy bien.
Ubico aquí mi equipo para ajustarlo a la pantalla y empiezo a definir las condiciones del agua. Voy a ubicar la presentación. Aquí tenemos la presentación. Recordamos que está entrando un fluido de metanol de 100.000 kilogramos hora. El fluido a enfriar es metanol, 100.000 kilogramos hora. Entonces, definimos que el metanol está entrando 100.000 kilogramos hora. Muy bien. ¿A qué condiciones? Bueno, el metanol va a entrar, según lo que dice mi ejercicio, va a pasar de 95 a 40 grados centígrados. Entonces ubicamos la temperatura de mi proceso en 95, la temperatura de entrada. Y la composición, aquí no me está reconocido el metanol, no sé, debe de ser que no se cargó dentro de las corrientes. Voy a ubicarme entonces dentro de los componentes del listado porque no lo agrego. Entonces ubicamos un metanol. Composición 1. Y observamos, vamos a ver, el metanol, estamos considerando 95 grados centígrados. ¿Ok? Y el fluido está en estado líquido. Entonces vamos a determinar que la fracción de vapor sería 0, es decir, todo está en estado líquido. Entonces, en función de esos datos, la composición, eso me procede a calcular y observan que cambia de tonalidad de color azul claro a azul oscuro, es decir, que ya está la corriente definida. El próximo paso sería determinar la corriente de entrada de agua. El agua está entrando a 25 grados centígrados, ¿ok? Entonces ubicamos 25 grados centígrados, 101.325 kilopascal, o una atmósfera, como quieras buscarlo, puede también para que sepan, ¿no? Aquí también pueden ubicar una atmósfera, 101.325 megapascal o 101,3 kilopascal. La composición sería de agua 100%. Y el flujo, obviamente, es desconocido. Ese es un dato que tenemos del ejercicio de forma manual. La intención es determinar cuánto sería ese flujo. Vamos a seguir entonces dando especificaciones de mi simulador. Muy bien. Entonces, la corriente de salida del agua. Vamos a ubicar, seguir definiendo las corrientes, ¿no? ¿Cuánto sería la corriente de salida de metanol? El metanol va a pasar a 40 grados centígrados. Entonces definimos que el metanol va a pasar a 40 grados centígrados. Y el flujo de agua va a pasar de 25 a 40 grados centígrados. Es decir, el agua de salida va a ser 40 grados centígrados. Bueno, el simulador nos va a decir, a medida que nosotros vayamos avanzando, cuál va a ser las condiciones de mi proceso que yo debo de determinar, ¿no? Fíjense que él me está diciendo que tengo una caída de presión que desconozco, o sea, que no tiene, o sea, el simulador no cuenta con ella. Entonces lo que yo hago es, por lo menos con el agua, yo sé que el agua va a salir con una ligera cambio de presión, pero yo voy a asumir que la salida va a ser la misma. Y del metanol puedo asumir, digamos, una presión simple, pero por ahora lo vamos a dejar así. Bien, nos ubicamos entonces dentro de nuestro equipo, nuestro intercambiador de Canol. Entonces nos vamos dentro de los parámetros.
tenemos definido lo que sería el coeficiente de transferencia global, que no lo tenemos como dato, que es el UA, y la caída de presión. Entonces, nos vamos con la caída de presión, vamos a asumir que sea 10 kilopascal. Con esos 10 kilopascal, el simulador, es un dato que yo estoy colocando como referencia, pudiera ser menos, el simulador tiene como dato o como base que logra la convergencia y considerando yo que la caída de presión en el lado metanol debe de ser de 10 kilopascal. Obviamente pudiera ser un valor menor, pudiéramos considerar 8. Ya esto va a ser a criterio del usuario. Entonces, observando esto, vamos a ver cuánto sería el duty o la carga calórica que me da en función de los resultados que yo tengo en el simulador. Vamos a ubicarnos dentro de performance. Observamos que el duty es de 2,076 kJ por hora. Vamos a ver los resultados que tenemos aquí. Aquí hay un kJ por hora, aquí hay un errorcito. Vamos a ver cuál es el error. El UA. Vamos a verificar un momentito. Vamos a ver aquí la ventana. Él tiene que coincidir con el dato que nosotros tenemos en el simulador. Vamos a ver en qué hubo el errorcito allí al momento de tabular los datos. Creo que ya sé cuál fue el error, que creo que era 100 libras hora en el ejercicio y el dato son, vamos a ver, 100.000 kilogramos hora. Puede ser que ese sea el error, ya voy a verificar. Yo otra vez teniendo problemas con el simulador, ya.